Listo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este espacio auspiciado por el Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El día de hoy tenemos el evento cuyo nombre es Ambiente, Estado y Sociedad, foro debate acerca de la cuestión ambiental en las candidaturas presidenciales de 2024. Este evento forma parte de una serie de actividades de investigación y de acceso universal al conocimiento que desde el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa y de la Coordinación en Ciencias Políticas de esta misma universidad se han llevado a cabo en meses recientes para impulsar y desarrollar la línea de investigación en torno a la relación que existe entre el medio ambiente, las políticas públicas y el desarrollo social. En este sentido, y en el marco de la actual coyuntura electoral que tenemos en nuestro país, es que se tomó la iniciativa de crear este espacio donde diversos investigadoras e investigadores estaremos conversando junto con los compañeros que nos acompañan en las redes sociales y en esta sesión de Zoom acerca de cuáles son los puntos a considerar dentro de la agenda ambiental de cada una de las candidatas y del candidato a la presidencia de la República. Para conducir este evento, contamos con la participación y apoyo del doctor Jesús Armando Martínez Gómez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Central de las Villas, Marta Abreu en Cuba, es licenciado en Filosofía por la Universidad Mijael Lomonosov en Rusia, maestro en Globalización y Derecho por la Universidad de Girona en España, es maestro en Bioética por la Universidad de Valencia en España y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana en Cuba. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológicas, doctor Héctor Fix Zamudio. Es coordinador de la Maestría en Ética Aplicada y Bioética y responsable del grupo colegiado Bioética y Derecho y de la Cátedra de Investigación, Neurociencia, Inteligencia Artificial y Derecho. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT y es un experto en temas relacionados con bioética, desarrollo humano, y es un gusto tenerte, Jesús, como moderador de este evento. Te cedería la palabra para que nos puedas ayudar a conducir la actividad del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Y bueno, es un honor para nosotros pues, poder participar en este foro debate sobre un tema tan importante, o sea, acerca de la cuestión ambiental en en las candidaturas presidenciales, precisamente cuando tenemos pues ya a las puertas pues las elecciones, ¿no? Nacionales. Y bueno, es un placer pues compartir con todos ustedes y le damos la más cordial bienvenida a todas y a todos los que están conectados para participar en este evento, que bueno, como dijo el doctor, pues persigue seguir incentivando el desarrollo de esta importante línea de investigación que es medio ambiente y políticas públicas y desarrollo social. Entonces, pues presentamos a la primera ponente del foro y bueno, nos da mucho gusto poder presentar a la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, que colega de nuestra universidad y que entre sus líneas de investigación pues también está esta importante línea. La doctora Carla pues es jefa de la División de Investigación y Posgrado de nuestra facultad, coordinadora del doctorado en Derecho, responsable de la Cátedra de Investigación, Vulnerabilidades y Desarrollo Sostenible, que se enfoca sobre todo hacia el estudio de estos temas en personas mayores, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y miembro de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional. También la doctora pues tiene perfil prudente. Un gusto y un placer tenerla en este evento, doctora. Le cedemos el uso de la voz.
Muchísimas gracias. Agradezco primero que nada pues la invitación a formar parte de esta mesa de análisis por parte del doctor José Manuel Luna de Mesio, y también es un honor estar compartiéndola con el doctor José Armando Martínez Gómez, por supuesto, y el doctor Juan Francisco Astudillo, ¿no? Quienes nos acompañan de la UAM Azcapotzalco y de la Universidad de Morelos. Para mí es, la verdad, creo que muy pertinente el análisis que se plantea en esta mesa en torno a las propuestas, ¿no? O los esquemas en cuanto a la protección ambiental que de alguna manera se pueden desdibujar, ¿no? De las propuestas de campaña de la elección presidencial en la que estamos inmersos en este contexto. Tenemos 3 candidatos registrados. Me parece que es interesante escudriñar, más allá de lo que se diga específicamente en materia de medio ambiente, cómo se dibuja su trayectoria de manera coherente o no con estas propuestas que se están articulando, ¿no? Y yo quiero poner el foco de atención básicamente en el análisis de lo que es la política ambiental en México, ¿no? Debo decir que mi área de expertise es el área jurídica. Yo trabajo el área constitucional ambiental o el constitucionalismo ambiental. De esta manera, creo que hay una evolución importante en México en relación a la protección del medio ambiente, incluso a la propia concepción del objeto de tutela medioambiental a nivel jurídico. Y eso se traslada a una visión mucho más integral de las normas jurídicas establecidas para ello y de la política pública que nace a partir de estas normas. Ahora, todo se ancla, me parece, en esto que denominamos la política ambiental. ¿Qué es entonces la política ambiental? Pues es una serie de estrategias, de acciones de carácter gubernamental que se adoptan en un estado para poder tener ciertas metas medioambientales, ¿no? Obviamente en congruencia con la necesidad de protección medioambiental que se tiene y amparado con los compromisos de carácter internacional que tiene este estado, ¿no? Nosotros tenemos delineada la política ambiental desde el plano constitucional en lo que se conoce como las bases constitucionales del derecho ambiental mexicano, ¿sí? Específicamente con el artículo 4, el artículo 27, 26, 25 de la Constitución, por ahí algunas cosas en el artículo 3 de manera adyacente en educación ambiental, ¿no? Y algunas cuestiones diseminadas en el texto constitucional que protegen o tutelan aspectos de manera horizontal, ¿no? Como por ejemplo el esquema de distribución de facultades y las facultades que el artículo 73 constitucional impone al Congreso Federal para poder expedir normas de carácter medioambiental, estableciendo que la materia ambiental es prioritariamente de orden federal. Sin embargo, establece también la Constitución facultades específicas para control a los municipios en el 115 y sobre todo para desechos sólidos urbanos, y habla también, ¿no?, de las facultades concurrentes en términos del artículo 124 constitucional. Este marco constitucional ha dado lugar a una gran gama de normatividad ambiental que ha tenido, me parece a mí, momentos detonantes, ¿no? Desde que aparece con criterios más de salubridad, luego de salud que de propiamente protección ambiental, ha tenido una evolución, una muy importante en 1996, cuando se firma el acuerdo paralelo al TLC en materia de medio ambiente, que exige a México ciertas obligaciones en materia de medio ambiente y hace que haya un boom, ¿no?, en la expansión de la normatividad en materia medioambiental y una reforma importante para la consolidación de la hoy vigente Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que ahí es donde repuntan sobre todo las facultades concurrentes en materia ambiental en diversos rubros. A partir de ahí, me parece que otro corte importante se da en 1999, cuando se incorpora en el texto del artículo 4 constitucional, ya como derecho humano, el derecho humano en aquel entonces llamado derecho a medio ambiente adecuado. 2012 cambia, ¿no?, por un análisis más integral, ¿no?, del derecho al medio ambiente al derecho al medio ambiente sano, ¿no? Creo que a partir de ahí hemos tenido esta expansión normativa. Sin embargo, desgraciadamente, esta expansión normativa, que ha permitido también política pública y programas sectoriales específicos en materia de medio ambiente, no tiene los resultados que quisiéramos que tuviese,
¿no? Tenemos el agravamiento de ciertas condiciones de crisis ambiental, tenemos zonas pasivas en materia de medio ambiente, zonas de riesgo importante en materia de medio ambiente, y nos falta todavía muchísima investigación en ciertos rubros, en materia de ordenamiento territorial, de biodiversidad, ¿sí? De recurso hídrico. Lo cierto es que, ¿cómo llegamos entonces, ¿no? a primero el sexenio actual en materia de medio ambiente? Bueno, hay dos informes interesantes, me parece el 2015 uno y el 2018, que se realizan por parte de Semarnat, en donde nos da un panorama extenso sobre la situación medioambiental, que yo traigo a colación porque desde estos rubros se viene detectando algunas de las problemáticas que hoy son abordadas en las agendas de campaña de los tres candidatos a la silla presidencial. Y tienen que ver con la preocupación hídrica, ¿no? Del derecho al acceso al agua y a al agua de calidad, tanto para consumo individual, el consumo de casa-habitación, como para otros sectores como la industria o sectores comerciales. Y la otra preocupación es la transición energética, ¿no? Cómo de alguna manera establecer perspectivas para ir transitando de las energías fósiles a las energías renovables, que son las llamadas energías verdes o las energías limpias. Y me parece que también otra cuestión importante pues es la reducción de gases de efecto invernadero, ¿no? A partir del desarrollo industrial que hemos tenido. Y hago la acotación que estos informes desde 2015 apuntaban, ¿no? a metas en ese sentido, cuestión que todavía en el panorama nacional sigue siendo un tema urgente, prioritario, ¿no? Y creo que hay algo positivo en las agendas que se están planteando de corte político en los tres candidatos. Por lo menos creo que hay un reconocimiento de esta necesidad de la consolidación de una política ambiental para hacer frente a compromisos de carácter internacional que devienen de una serie de protocolos y convenciones a las que México se ha suscrito, pero también, por supuesto, de la Agenda 2030, ¿no? En materia de desarrollo sostenible. Me parece que hay una congruencia en ese sentido, ¿no? Es decir, no se deja de lado el reconocimiento de esta parte. Ahora, ya en un análisis por perfil, me gustaría enfatizar primero en ciertos aspectos que tienen que estar presentes en una política ambiental mínimamente incipiente, ¿no? En cada país, y que tiene que ver con los principios, la observancia del principio precautorio, del principio de prevención, del principio de la corrección de la contaminación de la fuente y del principio de quien contamina paga, ¿no? Que a partir de los 2000 empezaron a permear, ¿no? en el sistema jurídico mexicano, y que ya están incorporados en muchas normas de manera transversal vigentes. Ahora, me parece que las propuestas, todas en general que he podido mapear de los candidatos, tienen relación con estos principios, ¿no? Pero lo primero que quisiera poner en la mesa de los debates es que no es una acción meramente de buenas intenciones. Creo que no podría haber una política de Estado hoy sin la observancia de estos principios, que además de ser una necesidad obvia, están regulados en la norma dentro de nuestro sistema jurídico mexicano, pero además son parte de compromisos de carácter internacional. Entonces, no hay manera, ¿no?, de no abordarles, por lo menos hacer mención a ellos. Ahora, en el caso de estos principios, hemos visto que el Código Marco en materia de medio ambiente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que es la LEGEPA, ¿no? Empieza a desdoblar, ¿no? Esta serie de principios a través de la política ambiental, de la gestión ambiental y de la distribución de facultades. Ahora, existen áreas de oportunidad, por supuesto, porque no tenemos todavía ni siquiera una medición, ¿no? O un informe que nos dé los datos certeros, ¿no? De cómo van impactando estos principios que normativamente están en el cotidiano, ¿no? En ver resultados en materia medioambiental de manera positiva. Es primera base de la que no partimos con el dato que tendríamos que partir. Y creo que también en los informes nacionales que se han generado sobre el estadio del medio ambiente no están incorporados muchas de las diagnósticos que vienen del carácter internacional.
por diferentes sesgos políticos, culturales, etcétera, como por ejemplo aquellos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tampoco está incorporado lo que se ha vertido en materia de riesgos y que se desprende de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni en materia de protección directa al medio ambiente, ni de protección, por ejemplo, de defensores al medio ambiente, ¿no? Entonces creo que eso no se está tocando en las agendas de campaña. Me parece que en general la materia medioambiental es un eje obligado. Sin embargo, se dan algunas propuestas como perspectivas o pautas de acción general, pero no se establece un programa contundente, ¿no? Por ninguna de las agendas, a mi parecer, no. En el caso de la propuesta que encabezan el partido de Morena, creo que hay una cierta congruencia con lo que en los últimos años se ha trabajado, por supuesto, en el sistema presidencial vigente, ¿no? Si vemos un poquito la perspectiva de campaña en materia de medio ambiente de quien hoy es el Ejecutivo Federal, coincide un poco con la que se presenta, claro, con datos renovados y algunos otros ejes especiales, la candidata del partido Morena. Por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, él empezó en su propuesta de campaña con un programa que se conoció Natura AMLO, ¿sí? En donde hablaba de la necesidad de la protección a la biodiversidad nacional, el combate al cambio climático, hacía mucha referencia al Acuerdo de París del 2016, temas de justicia ambiental, y bueno, en esa justicia ambiental, la defensa del territorio por parte de poblaciones indígenas, ¿no? Y el análisis, ¿no? Para ir minimizando el extractivismo. Sin embargo, creo que eso viene reconociéndose desde esta perspectiva de campaña en el Ejecutivo Federal, pero los números, los datos, las acciones de gobierno son los que a veces hacen que exista críticas a esta política ambiental que de origen se instauró desde la intención presidencial de quienes ahora ocupa el Ejecutivo Federal. ¿Por qué? Porque se hablaba de la erradicación de la industria extractivista y sin embargo se incentivaron dos proyectos de industria extractivista, ¿no? Con aportación financiera considerable. Se habló, por ejemplo, de un tema de justicia ambiental, la dignificación de las poblaciones y territorios indígenas. Creo que ha habido una apuesta al bienestar social, pero entran entonces discusiones como y el efecto medioambiental y social del Tren Maya en un costo de desarrollo, cómo queda, ¿no? El tema de daño ambiental. Y ante estas dos cuestiones que me parece que son las básicas, aunado a el incentivo presupuestal que hemos tenido en los últimos años a CFE y a Pemex y la apuesta, ¿no? Por refinerías y no tanto así por industrias renovables, se retoman, ¿no? En las propuestas de campaña de la candidata del partido de Morena, estableciendo primero un compromiso, así lo advierto yo, de mitigar el daño ambiental, haciendo quizás acciones de remediación o de compensación ambiental, que a mí me parece, de manera general, como está diseñada nuestra normatividad en México, que distan mucho de ser un ejercicio positivo que en realidad nos dé los equilibrios ambientales a partir de los modelos de desarrollo que tenemos. Y habla inclusive de algunos números que se han podido generar hoy con programas como el incentivo, ¿no? de establecer más áreas protegidas en la región y como algunos programas como Sembrando Vida, ¿no? Y la apuesta o la transición energética que también se ha dado en materia de movilidad, hablando de que el Tren Maya tiene una inversión 50-50, ¿no? En una especie de inicio de transición hacia un tren eléctrico, que no lo es, ¿no? Creo que son una especie de paliativos que se han planteado. Lo cierto es que sí coloca la intención de establecer una política hídrica importante,
y trabajar sobre biodiversidad y trabajar también en incentivar el papel, ¿no?, de algunos organismos como Semarnat, la CEA, la CONAFOR, la CONAGUA, la CONABIO, ¿no? Creo que estructuralmente tiene una base que no se vislumbra un gran cambio entre quizás lo que tenemos hoy y lo que se pretende instaurar. A lo mejor algunas propuestas que han salido de su gestión en la Ciudad de México, instaurarlas a nivel federal, como el programa Sembrando Vida, como el tema de paneles solares, como el que está arriba de la central de Abastos, pero me parece que no hay mucho más allá de esto. En el caso de la propuesta de la candidata del PRIAN, advierto básicamente que hay, bueno, una tendencia, ¿no?, a poner en jaque la gestión actual del Ejecutivo Federal, más que un tema propositivo. Lo que rescato es el que habla del Pacto por una Revolución Sostenible, ¿sí? Y en ese Pacto por una Revolución Sostenible habla de aumentar la participación y oferta de energía limpia, de mejorar la calidad de vida de quienes residen en las urbes y convertirlas en ciudades sostenibles, de impulsar comunidades rurales prósperas, con ecosistemas saludables, de un desarrollo sostenible, incentivando a través de instrumentos económicos de política ambiental que ya están normados en la LGEPA, pero no así se instrumentan en realidad. Apoyos o financiamientos para industrias clave, hablar también de un tema de transición energética justa y habla de oportunidades para ecosistemas saludables, en donde establece compromisos como restaurar, ¿no?, lo dañado con el sexenio actual. Sin embargo, creo que es ambigua la postura, no habla de haber analizado los problemas actuales con datos certeros y ofrecer una propuesta contundente de cómo hacerle, ¿no?, para mejorar la situación medioambiental. Y en el caso del candidato Maínez, habla también de una necesaria transición energética y enfoca su propuesta en el desarrollo de obras públicas a consulta con pueblos originarios y con la ciudadanía. Me parece aquí un punto destacable, porque si bien muchas obras hoy por el Ejecutivo Federal han trabajado el tema de la consulta pública, creo que no tenemos todavía a nivel constitucional un modelo de consulta pública democrático, transparente, con resultados, ¿no?, tendientes a un fin social más que a un fin político, ¿no? Entonces sería muy interesante advertir cómo se plantean estos esquemas de consulta por parte de esta fracción parlamentaria, perdón, partidista. Habla también de la transición energética hasta dejar atrás hidrocarburos. Esto no se define si sería un compromiso de que en los 6 años de gobierno tendrían que dejarse atrás totalmente los combustibles fósiles. Habla de una participación de industria privada en la CFE, de apuesta por movilidad verde y en general, bueno, de crear 4 parques de energía renovable en estados como Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Yucatán, apostándole al sur del país, me parece, pero interesante que hace como un equilibrio con Zacatecas y Tamaulipas. Yo creo que ha sido una deuda general el desarrollar ciudades del sur del país por el estatus económico, social, cultural que se ha vivido por muchos años. Todos los 3 están buscando esto en un enfoque de desarrollo sostenible, así lo plantean. Pero me parece que hay otras zonas de riesgo ambiental, además de social, y de índices altos de pobreza en el país, que tampoco tendrían que descuidarse. Es decir, no solo una política dirigida, sino basada en ordenamiento territorial, en mapeo de riesgo ambiental, ¿no?, en sistema de cuencas, que no lo veo así en ninguno de los modelos. Y los 3 hablan de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Recordemos que son 17 objetivos con un enfoque desde una perspectiva social, económica y ambiental, enfocados en un modelo que integre, ¿no?, estos 3 aspectos y nos dé cierto bienestar, pero la garantía de la permanencia de la vida en el planeta, ¿no? Sin embargo, no veo el cómo, ¿no? Me parece que es lo interesante. Yo quisiera ser propositiva,
por lo menos está en las agendas públicas de los candidatos. Creo que coinciden los tres en la problemática que existe en materia ambiental sin datos certeros. Creo que hay una gran necesidad de un acuerdo político general, independientemente de quién salga favorecido con la contienda electoral. Es necesario en el país un acuerdo político para el tratamiento de la problemática medioambiental, porque nos afecta a todos, y hay compromisos de carácter internacional también de los que estamos lejos de poder cumplir con los resultados que tendríamos que tener. Y creo que otra cuestión positiva también es que cada uno de los tres habla de algunas estrategias de transición energética, ¿no? Quizás lo peligroso en esta parte de no establecer aspectos puntuales es que yo podría hablar de transición energética incluso con la política actual en una obra, por ejemplo, como el Tren Maya 50, pero una transición energética como la que tenemos hoy en realidad me representa en términos de compensación ambiental, de remediación ambiental, de mitigación ambiental, los resultados que México necesita. Bueno, creo que esa es la gran pregunta. Y creo que es importante tener datos certeros, partir de ahí, propuestas de manera profunda, enfocadas en la problemática y no en un reflector político. Creo que sería un eje muy serio para los candidatos y además es una necesidad prioritaria hoy, ¿no? Para la agenda del país, sea el color que sea el que llegue a tomar el mando. Y creo que finalmente yo dejaría también la mención a una visión integral de proyecto de nación en donde el eje ambiental esté en realidad como un eje prioritario, ¿no? Y en donde si yo tengo acciones como incentivar la transición energética, pero para ello tengo que ir de manera paulatina, migrando, tenga un plan a corto, a mediano y a largo plazo perfectamente definido, con transparencia dado a conocer a la ciudadanía y con la capacidad de enriquecerse a partir de la participación política. Y bueno, hasta aquí es mi comentario, hay mucho que decir, pero trato más que nada de poner en la mesa algunas ideas para la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Y bueno, ha tocado puntos medulares. Hacemos un resumen, pues, de lo más importante. Pues la doctora se refirió durante su intervención, pues, a la perspectiva jurídica del análisis de las políticas públicas, enfatizó en la necesidad de fortalecer estas políticas desde un enfoque común donde todas las fuerzas políticas, pues, lleguen a un acuerdo, porque al final se trata de un bien común, que es el medio ambiente, y nos habló también de los fundamentos constitucionales, legales de la política ambiental actual, enfatizando en el problema de la efectividad de las normas que se han ido creando con los espacios jurídicos que también se han ido fomentando, que es pues un acierto del país haber incorporado a las políticas públicas y también al ordenamiento jurídico en distintas medidas pues una serie de principios que se vienen aportando por los instrumentos internacionales como la precaución, el principio de prevención, el principio de que quien contamina paga, pero que bueno, se debe de seguir pues controlando la efectividad que tiene pues la inclusión de estos principios y las normas que se van generando para su protección. Hace un balance muy general de la agenda que las distintas fuerzas políticas pues traen, que tienen muchos aspectos comunes, como por ejemplo el cambio climático, la preocupación por la biodiversidad, la justicia ambiental, la transición energética, igual que bueno, la tercera fuerza pues nos habla también de la consulta pública, que no está presente en las anteriores, pero la doctora enfatiza sobre todo en que los informes que se han presentado y los que se presenten pues deben ser más contundentes porque deben demostrar datos duros que permitan realmente pues dar certeza acerca de la forma en que se pueden encontrar soluciones que sean realmente efectivas. Como una falencia de las diferentes agendas que se están presentando, pues la doctora nos plantea de que el cómo no está claro, o sea, hay mucha crítica, crítica sobre todo política, crítica de información, de datos,
pero al final no hay una perspectiva sólida en cuanto a una solución de esta problemática, ¿no? Y en este sentido, pues exhorta a que se tome esto en consideración para que las propuestas, pues, sean más realistas, ¿no? Con respecto a la situación medioambiental. Bueno, más o menos creo que han sido las ideas más importantes. De todas formas, pues, los exhortamos a tomar notas y, bueno, también a ir, pues, viendo las cuestiones de interés y preparando las preguntas para el debate al final del foro. Bueno, muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho su exposición y bueno, pasamos a nuestro segundo ponente en el día de hoy, que es el doctor Francisco Astudillo Tenorio. El doctor Juan Francisco, pues es doctor en Derecho, es egresado del programa de posgrado de calidad de CONACYT por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad del Colorado, Estados Unidos, en la Universidad de Fulda y el Instituto Max Planck de Alemania. Ha sido ponente magistral en el cuarto Congreso Latinoamericano de Derecho Cooperativo por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinares de la UNAM y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mar del Plata de Argentina, así como ponente en el 13º Coloquio Internacional Multidisciplinario de Seguridad Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Semana de Investigación de Derecho Social en la Hochschule de Fulda, Alemania, y en las Jornadas de Seguridad Social en Ceuta, España, por la Universidad de Sevilla, entre otros. Es colaborador del Cuerpo Académico de Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social y Docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, de la UAM, y ha sido capacitador en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. La línea de investigación del doctor, pues, es migración, cambio climático, seguridad social y derecho social. Bueno, un privilegio tenerlo también en el foro, doctor, y bueno, con gusto le hacemos extensivo el uso de la voz. Muchas gracias, doctor, por la presentación, también por la invitación y un gusto estar también con la doctora Carla Mariscal y la invitación del doctor José Manuel. Bueno, yo también voy a proponer algunas perspectivas desde las áreas donde nos encontramos haciendo trabajo de investigación, desde los derechos sociales. Y bueno, me llama mucho la atención que se manejan temas como la desigualdad social, la corrupción y el desarrollo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de algunos de los riesgos, por ejemplo, que hemos encontrado actualmente, como el huracán Otis recientemente. Y tal vez me hubiera gustado encontrar alguna propuesta específica sobre en la atención a los desastres derivados por el cambio climático. Eso hubiera estado muy interesante ver qué plan habría, como comenta la doctora Carla, de manera integral ante la respuesta a estos desastres. Bueno, se manejan muchos temas que me llamaron la atención, por ejemplo, el multiculturalismo, la seguridad pública, el tren de pasajeros, la relocalización de las empresas, la pluriculturalidad, la perspectiva incluyente, una justicia intergeneracional. Por ahí uno de los candidatos habló de ello, una justicia ambiental, incluso habla, y una perspectiva de derechos humanos. Em, eh, desde esta perspectiva, en el orden como fueron apareciendo o estaban ordenados, se habla del partido de la Alianza mucho sobre la seguridad pública. Se habla de leyes que ya existen, por ejemplo, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, o como propuesta, digamos, modificar las que ya existen, paneles solares, se habla sobre desarrollo sustentable, se mencionan varias veces el Acuerdo de París, se habla también de una mejor organización de Pemex, y se apuesta energías renovables a un 50% para el 2030. También por ahí hay una propuesta de esta primera candidata sobre una agencia trinacional entre México, Canadá y Estados Unidos. Y también hace una sugerencia sobre la utilización del gas natural
a la termoeléctrica de Tula. Por parte de la segunda candidata, se menciona, bueno, continúa, coincido con el análisis de la doctora Carla, que continúa en esta misma línea para la consecución de las acciones actuales. Más bien resalta lo que ya se está realizando, pero también me hubiera gustado ver como más participación activa en cuanto a propuestas, ¿no? Sólidas. Eh, Se habla del desarrollo económico, del bienestar social y un equilibrio ecológico, pero, y sobre todo de dos palabras, ¿no? Mitigación y adaptación, pero eso digamos que es lo que ya existe en nuestra regulación. Y finalmente, el último candidato eh, habla sobre un plan nacional de infraestructura hídrica, que me hubiera gustado más saber cómo lo propondría estructuralmente. Incluso propone un salario mínimo de 10,000 pesos al mes, eh, lo cual desde la perspectiva de los derechos sociales podría contribuir a digamos, reducción de la vulnerabilidad de los efectos negativos del cambio climático, ¿no? Porque al tener un ingreso, digamos, universal en la población, podría ser como un recurso. Entonces, me parece interesante esta propuesta, un salario mínimo universal, el Plan Nacional de Infraestructura Educativa, donde propone la instalación de paneles solares en las escuelas, hospitales y centros de atención, modernización de las fronteras, energías limpias. Eh, Aunque ahí quería poner como, pues a punto de análisis, si realmente sería costeable, ¿no? Esta parte de las energías limpias. Y habla sobre una vivienda social en términos de propiedad. Sin embargo, se deja fuera este equilibrio, digamos, o el impacto que tiene la mancha urbana o el diseño urbanístico también en el tema ambiental, ¿no? Sí se habla de garantizar como derecho social el derecho a una vivienda digna, pero no se habla sobre esta relación que tiene con el cambio climático actual, ¿no? Entonces ahí se ve como una desfragmentación, digamos, y me parece muy interesante recalcarlo porque precisamente los derechos sociales se trastocan, es decir, no podríamos tener un derecho sin el otro, ¿no? Esta relación. Él comenta acabar con la refinería, le apuestan a la electromovilidad, igual que la primera candidata, hablan sobre una protección a la biodiversidad, este candidato también, y hace la diferencia entre prosperidad y desarrollo, pero esta explicación o aclaración de su parte que se queda corta, pues, bueno, ahí ya entraríamos en un debate sobre qué es desarrollo, pero digamos, ahora les doy unos puntos a manera de conclusión que me llevó a esta propuesta. Finalmente, él toca el tema de la minería, pero propone una mejora laboral. Y entonces no se habla del impacto que tienen la minería o, digamos, toda esta industria en el impacto ambiental, ¿no? Que es muy grave. Y, y, y bueno, a manera de retos, señalé algunos puntos. Eh, en- Recientemente en un análisis que hacía de la regulación ambiental, pues vemos que hay ciertas lagunas en cuanto a la protección de la biodiversidad, por ejemplo. Entonces ahí sería que hubiera una mayor armonización de estas leyes y que el enfoque no nada más fuera sancionatorio, sino preventivo, porque por ahí fue una de las propuestas también, ¿no? Continuidad del desarrollo, sí, sostenible, ya no cualquier tipo de desarrollo, sino que las propuestas y los esfuerzos vayan en este sentido, como una etiqueta casi, ¿no? Como imprescindible. Eh, y también que coincido totalmente con la doctora Carla en que las prioridades tienen que ser a nivel nacional y que tienen que ser, digamos, no tienen continuo. Es decir, que como plan nacional de país, pero independientemente del partido que esté en el momento, ¿no? Eh, Habla hasta de una madurez, digamos, como país. Eh,
Un diseño urbanístico inclusivo se habló, pero bueno, ahí entraríamos por ejemplo, rampas en todas las instituciones educativas, estatales, semáforos, señaléctica, incluyendo braille, lenguas indígenas. Y también hay un tema que me parece medular y que no se abordó tanto, que es la seguridad, el impacto que tiene el crimen organizado en temas ambientales, como el caso de Homero Gómez o el caso de Samir Flores en Morelos, de los activistas ambientales, ¿no? Una política de residuos cero, ya no nada más la administración de los residuos, sino evitar que existan estos residuos. Otro tema que todavía no se propaga tal vez, pero que en otros países ya se está trabajando sobre ello, es el uso, es el manejo de la producción de las empresas, por ejemplo, las industrias de productos masivos, es decir, que se encarguen de los residuos que dejan sus productos, ¿no? Por ejemplo, la industria refresquera. No nada más venden el líquido, sino también el contenedor que es plástico y que se va a los océanos y el impacto que tiene, ¿no? Eh, no solo reforestar, no se trata de ver cuántos únicamente árboles se plantan, sino cuidar lo que ya existe, ¿no? Volvemos al caso de los activistas. Involucrarse, una gestión, una mayor prevención y a manera de conclusiones, bueno, informarse de las propuestas, ¿no? Trabajar sobre la gobernanza, un enfoque al trabajo, aquí coincido con la doctora, analizar el trabajo que han realizado las y el candidato, superando el reflector político, eh, y reconocer las prioridades nacionales independientemente de los partidos. Y finalmente ejercer el voto el 2 de junio, ¿no? En este sentido de ser partícipes y ejercer nuestros derechos. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, doctor Juan Francisco, por su exposición. Y bueno, nos permitimos pues hacer alusión a las ideas más generales, ¿no? Importantes planteadas por el doctor. Bueno, el doctor pues hace énfasis en el desarrollo social y el análisis pues de toda esta problemática en las agendas desde una perspectiva social. Y bueno, nos habla de los aspectos que son medulares en las distintas agendas de estas fuerzas políticas, señalando entre ellos pues el tema de la respuesta a los desastres naturales, el tema de la justicia intergeneracional, el tema de la mejor organización del PEMET, la agencia trinacional, que la propone, por ejemplo, la candidata de ANLO, también el Plan Nacional de Infraestructuras Hídricas, el Plan Nacional de Infraestructuras Educativas, el tema de la modernización precisamente de fronteras, el tema de las energías limpias, de la vivienda social y sobre todo también el tema de la prosperidad y del desarrollo, ¿no? Tocado por las distintas agencias. El doctor también, pues, nos habla de algunos aspectos que sí se deben fortalecer en las distintas agendas y nos plantea que hay lagunas en la armonización de la biodiversidad, cuando se toca esta temática. También nos habla de la necesidad de desarrollar un enfoque preventivo y también sancionatorio en la legislación medioambiental nacional, hacer más énfasis en los temas del desarrollo y su regulación y en las prioridades nacionales con respecto también a los temas de contaminación y el impacto del crimen organizado en la protección del ambiente. También en la necesidad de incluir en la agenda un tema tan importante como es el tema de las políticas de residuos cero, ¿no? Y bueno, la necesidad también, y aquí pues hay puntos de contacto importantes con la exposición que nos hiciera la doctora Carla, de que se le dé continuidad en las políticas de cualquiera de estas fuerzas que llegue entonces a tomar la presidencia del país, pues a estos temas, porque bueno, no es un tema de agenda, no es un tema de visión particular, sino que es un tema que tiene que ver con el bien común y por eso el doctor pues enfatiza en la necesidad de que se le dé continuidad a las políticas públicas en este sentido. Bueno, muchas gracias, doctor. Y pasamos pues al tercer ponente de
De otro foro, el doctor José Manuel Luna Nemesio, y bueno, procedemos a una lectura sintética de su amplio currículum. El doctor, pues, es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en Ciencias Sociales por la UAM y doctor en Geografía por la UNAM. Actualmente es profesor visitante en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, donde desarrolla la línea de investigación de Estado, Ambiente y Sociedad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Innovadoras del CONACYT. Miembro fundador de la Red de Difusión y Divulgación de las Investigaciones en Ciencias y Humanidades y del Panel de Cooperación Universitaria para la Investigación con Incidencia Social y Ambiental. Pues nada, un gusto también tenerlo por acá, doctor, agradeciendo también su invitación para participar en el foro y bueno, le cedemos con gusto el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, doctor Armando. Gracias, Carla y Francisco, por compartirnos sus perspectivas y reflexiones que han hecho en torno a este tema que hoy nos convoca. Y gracias también a todos los compañeros y compañeras que están acá conectados en el Zoom y a los que sigan la transmisión por YouTube. Voy a compartir mi pantalla con unas diapositivas que preparé como apoyo visual a mi presentación. Si bien estamos reunidos como tratando de pensar de manera colectiva qué es lo que ofrecen cada una de las candidatas y el candidato que hoy compiten por la presidencia de nuestro país, creo que es importante que esta agenda ambiental que hay en las candidaturas presidenciales se piense a partir de un contexto que es el contexto que se vive en nuestro país, que desafortunadamente no es un contexto en donde el único problema sea el de la crisis climática o sea un problema que se pueda reducir a la deforestación o a la crisis hídrica, sino que desafortunadamente en nuestro país vivimos un grave panorama en todo el territorio nacional de una emergencia socioambiental. En este sentido, lo que yo quisiera compartirles en estos minutos que tengo uso de la voz es presentarles una reflexión a manera, digamos, de un balance crítico de cuáles son las principales propuestas que en materia ambiental tienen las candidatas y el candidato a la presidencia de México. Esto con la finalidad de poder comprender cuál es el proyecto de nación que en términos territoriales, que en términos socioambientales, representaría cada una de estas propuestas políticas y cuál de estas propuestas puede ser una pieza clave para enfrentar y quizá solucionar o por lo menos detener la grave emergencia socioambiental que tenemos en el país. Son básicamente 4 puntos que voy a tocar. Primero, quizá como correlato de lo que la doctora Carla Mariscal nos presentó, voy a platicar sobre cuál fue la política ambiental que predominó en nuestro país durante las últimas 4 décadas, en lo que se conoce como la era neoliberal o el neoliberalismo como política rectora del quehacer económico, político y también ambiental en nuestro país, pasando posteriormente a mencionar algunos elementos que considero distintivos de la política ambiental llevada a cabo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y en el marco de lo que se ha denominado la cuarta transformación del país. Y esto nos permitirá entender cuál es el contexto general en el que parten cada una de las propuestas que llevan a cabo las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, terminando por ofrecer como a manera de reflexión final cuáles considero que son los temas que deberían forzosamente ser considerados para una política pública en el siguiente sexenio. Para comenzar, hablando de la política ambiental en la era neoliberal, ya la doctora Carla nos hizo un importante recordatorio y un recorrido acerca de cuál es la legislación vigente en nuestro país, cómo se fue construyendo y cómo el tema ambiental fue tomando un lugar estratégico en la Constitución y en el marco normativo de nuestro país. Como correlato de esto, me gustaría a mí mencionar
que durante las últimas 4 décadas, los últimos 40 años, desde la presidencia de Miguel Alemán hasta nuestros días, Miguel de la Madrid, perdón, hasta nuestros días, hasta la presidencia de Enrique Peña Nieto, lo que se vivió en el marco de la política ambiental de nuestro país fue, paradójicamente, el de crear un marco jurídico que en términos de la protección ambiental representó un proceso de regulación de la protección del ambiente. Esto es porque durante el neoliberalismo en nuestro país se crearon diversos ajustes estructurales, diversas reformas estructurales, reformas jurídicas para la creación de todo un marco jurídico que en términos ambientales, aunque en la letra proponía cuidar el ambiente, al mismo tiempo creaba verdaderos paraísos industriales, verdaderos paraísos para que los diversos capitales a nivel internacional, principalmente los norteamericanos, pudiesen operar en nuestro país sin tener que pagar ningún tipo de impuesto, ningún tipo de costo adicional por la destrucción ambiental. Esto fue acompañado también por una política nacional de destruir los sistemas de diagnóstico ambiental del país, todos los laboratorios públicos encargados de vigilar, evaluar la carga de contaminantes, por ejemplo, en los cuerpos superficiales de agua en nuestro país, fueron desmantelados por parte del Estado mexicano durante las administraciones del PAN. Esto acompañado de una subordinación en términos políticos del Estado mexicano hacia las presiones internacionales que llevó a cabo la ONU, una ONU ya cooptada por los intereses norteamericanos, para que en nuestro país se fuese adoptando una agenda verde que, más allá de impulsar la protección del ambiente, lo que buscó y lo que generó hasta cierto punto fue impactar en contra de la soberanía nacional, al mismo tiempo que el propio Estado mexicano durante este mismo periodo, conforme iba firmando acuerdos internacionales, acudía a las cumbres internacionales, a todas las COP, para firmar los acuerdos de protección en torno a la emisión de gases de efecto invernadero, al interior del país no hubo ningún tipo de legislación para regular, prohibir o castigar aquellos grupos de capital, aquellos sectores industriales, inmobiliarios, comerciales que contaminaran el ambiente. Esto es porque en el marco del neoliberalismo lo que predominó en nuestro país, más allá de un abandono del Estado en la protección ecológica, lo que hubo una participación directa por parte del Estado mexicano en crear todo un aparato jurídico e institucional a favor de estos caprichos, intereses y en algunos casos berrinches de la burguesía transnacional e incluso nacional, que al querer obtener mayores ganancias y generar ganancias extraordinarias, pues no les preocupaba destruir el ambiente. En términos territoriales, esto en nuestro país se vio materializado en la producción de un sistema de ciudades que se articuló con el desarrollo de polos de industrialización, de grandes parques industriales, donde más allá de estar ubicadas empresas mexicanas, lo que había era la construcción de toda una serie de clúster industriales de capital norteamericano, capital europeo, capital asiático, que no solamente sobreexplotaban los recursos naturales de nuestro país, sino que también dejaban grandes pasivos ambientales al emitir diversas sustancias químicas tanto al aire, al suelo y al agua, generando graves problemas de contaminación en nuestro país, lo cual se ha traducido, desafortunadamente, en la creación de diversos polos de devastación ambiental en las que se consideran como zonas de sacrificio socioambiental. Las estadísticas más conservadoras han señalado que en nuestro país existen cerca de 500 zonas de sacrificio socioambiental. Son zonas donde la devastación ambiental terminó por destruir
la seguridad ambiental de la población, al mismo tiempo que generó grandes consecuencias para la salud y para la soberanía económica de estas comunidades urbanas y rurales. Esta contabilidad de zonas de sacrificio ha sido investigada por parte del Estado mexicano mediante el CONACYT, quien ha señalado y ha identificado la existencia de 80 zonas de emergencia sanitaria y ambiental que existen actualmente en nuestro país. Frente a este panorama, en el que Andrés Manuel López Obrador comienza su administración a fines de 2018, y a partir de ahí ha habido un intento por crear las condiciones para que el desarrollo nacional, el desarrollo económico, el desarrollo histórico de la nación, ¿no?, del capitalismo mexicano, pudiese seguir un sentido ambientalista, ¿no?, un sentido ambiental. Obviamente este es un proceso histórico con muchas contradicciones, con muchos errores, con muchos límites, pero también con muchos aciertos, creo yo. Por ejemplo, en el marco de este sentido ambiental que se le ha querido dar al desarrollo del capitalismo mexicano bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, creo que en primer lugar lo más importante es que se ha reconocido la existencia de una crisis socioambiental en nuestro país. Las administraciones pasadas no hablaban de estos temas ni siquiera en las cumbres internacionales, lo cual creaba la apariencia, el espejismo de que en México no ocurrían graves catástrofes ambientales, que en México no había accidentes químico-industriales, que en México no había deforestación creciente de los territorios, sino que en México quizá el único problema era la emisión de gases de efecto invernadero, pero que todo lo demás pues funcionaba adecuadamente. A diferencia de esto, Andrés Manuel López Obrador sí ha reconocido que en México existe un grave problema de crisis no solamente climática, no solamente hídrica, sino socioambiental, lo cual se puede ver en algunas estrategias que ha hecho para hacer frente a este problema, desde la generación de planes de regeneración ambiental, como el Plan de Agua Saludable de la Laguna, hasta la creación de programas de corte territorial para la justicia social y ambiental, que esto es, digamos, una novedad en las políticas públicas, por lo menos en México, de crear no solamente políticas públicas de corte social o crear políticas públicas de corte ambiental, ¿no?, que es, digamos, lo que como tradicionalmente se había hecho la política pública, sino que se crea un programa desde el Estado mexicano con una perspectiva territorial, con una perspectiva socioambiental, como puede ser el caso del programa Sembrando Vida, donde por un lado apoya la reconstitución del tejido social campesino, pero al mismo tiempo impulsa procesos de reforestación del territorio nacional y promueve que la agricultura llevada a cabo por esta fuerza de trabajo campesina sea llevada a cabo por medio del uso de fertilizantes orgánicos, promueve la prohibición del uso e importación del glifosato, de otras sustancias químicas que son peligrosas por su toxicidad en la siembra de cultivos, prohíbe también la importación y comercialización de maíz transgénico, lo cual es parte de esta recuperación no solamente de la soberanía nacional, sino de la soberanía ambiental del país, que podemos ver con otras medidas que se han llevado a cabo mediante la prohibición del fracking como actividad extractivista en nuestro país y el reconocimiento de la fragilidad ecológica que existe en el territorio nacional y que por lo tanto, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, durante la administración de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que otorgaron concesiones mineras que otorgaron el 35% del territorio nacional a mineras canadienses y norteamericanas. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hubo una nueva concesión minera otorgada a mineras extranjeras. A la par de estos, digamos, acciones que el actual gobierno ha hecho para intentar crear las condiciones de un desarrollo económico sustentable, por así llamarlo, se ha puesto en el centro la necesidad
de reconstruir los mecanismos territoriales para que México sea un país soberano y que por lo tanto, por medio de diversos megaproyectos, buscan que esta soberanía del territorio nacional por parte del Estado mexicano sirva como condición de crear espacios de autodeterminación de las comunidades, pero también de protección del territorio nacional, lo cual, repito, con sus contradicciones, con sus excesos, con sus límites criticables, pues sirve, creo yo, de condición para una eventual protección del ambiente por parte de las comunidades urbanas, campesinas y rurales. En este contexto de lo que ha habido, lo que se ha hecho por parte del Estado mexicano, ¿no? Obviamente no estamos tocando aquí todos los movimientos autogestivos de protección al ambiente, sino estamos observando qué es lo que ha hecho el Estado mexicano. Creo que es importante hacer una pequeña visita acerca de lo que proponen las candidatas y el candidato, ¿no? Por ejemplo, el candidato Jorge Álvarez Maínez, como bien ya se ha mencionado, promueve la construcción de infraestructura hídrica que permita garantizar el acceso al agua. Yo coincido con el doctor Francisco que sería interesante ver de dónde va a financiar o cómo está pensando esta infraestructura, pero además yo creo que aquí el candidato o el grupo de expertos que le asesora no ha entendido cuál es el problema de la crisis hídrica que se vive en nuestro país, que no solo es un tema de infraestructura, ¿no? Sino es un tema de derechos del agua, de quién tiene el derecho a usar el agua de la nación, ¿no? Si, actualmente podemos ver que estos usos del agua tienden más a favorecer al sector industrial, al factor agroindustrial, ¿no? Y en tercer lugar queda el sector social. Entonces, yo creo que aunque la infraestructura es importante, esta infraestructura debe basarse sobre una revisión acerca de los derechos nacionales de uso de agua. Lo cual, pues, si se quiere, según Maínez, incidir en esta distribución desigual del agua, no solamente es que a cada persona se les dote de una misma cantidad de recurso hídrico, sino que desde la base, insisto, tienen que ser vigilados los acuerdos, vigiladas las concesiones que Conagua da para evitar que haya ahí lo que se ha denominado en otros espacios como un huachicoleo hídrico por parte sobre todo de los grandes grupos de capital en nuestro país. Algo que es común, como vamos a ver en todos los candidatos y en las candidatas y el candidato, es que todos refieren a la necesidad de asumir los acuerdos internacionales que México ha pactado en tema de cambio climático. A mí me parece esto un poco problemático, sobre todo por las implicancias que tiene en términos de la soberanía nacional, como vamos a mencionar más adelante, pues al optar por la baja en la quema de combustóleos para la generación de energía, se está, en el caso mexicano, creo yo, se está impactando en términos negativos sobre una de las grandes fuentes de recursos económicos en nuestro país, que es Petróleos Mexicanos, que a su vez sirve como base económica para el financiamiento de diversos programas sociales, ¿no? Maínez promueve la creación de huertos urbanos en espacios públicos a escala individual, que sería lo primero criticable, es decir, la solución para Maínez frente a la crisis climática es un problema individual de cada una y cada uno de nosotros. No hay una perspectiva de Estado, una perspectiva de nación donde haya huertos urbanos comunitarios, huertos urbanos municipales, que a la vez pueden servir como fuentes de empleo para la población, fuentes de educación ambiental para la población. Como les digo, impulsa la transición energética por medio de parques generadores de electricidad a partir de energía solar y eólica en escuelas, hogares y hospitales. Aquí lo preocupante es que hasta el día de hoy las patentes de estos paneles solares y de los parques eólicos son de capital norteamericano y europeo. Entonces, creo que una transición energética basada en una propiedad intelectual norteamericana, propiedad intelectual europea, es un problema para la soberanía energética del país. La transición energética es algo necesario, no es algo urgente, ¿no? En términos de la crisis climática incluso, sino se tiene que llevar a cabo basado necesariamente en una inversión
para la investigación y el desarrollo nacional, es decir, deben ser patentes mexicanas las que promuevan esta transición energética, en tanto que es un sector estratégico para el desarrollo del país. Cuando habla de medios de transporte sostenibles, lo hace promoviendo la bicicleta y la electromovilidad. Aquí, digamos, la bicicleta puede funcionar para ciudades de pequeña escala, como son las ciudades europeas, pero en megalópolis, como es la Ciudad de México y toda la corona de ciudades que la acompañan, la bicicleta es un medio de transporte inviable. Además, la contaminación del aire vuelve un grave riesgo para todos los ciclistas que tienen que atravesar la ciudad respirando toda la cantidad de metales pesados, la cantidad de vapores que emite no solamente el parque vehicular, sino que emite todo el sistema industrial que corona la Ciudad de México. En cuanto a las propuestas de corte ambiental que tiene Xóchitl Gálvez Ruiz, me parece importante e interesante revisar cómo es que está planteando la reforestación de los bosques de lluvia, ¿no? Habría que ver cómo lo aterriza, me parece a mí una buena propuesta. Creo que las demás propuestas que se escuchó a decir o aludir durante el último debate presidencial, creo que tienen problemas técnicos, problemas políticos y de soberanía nacional que es importante mencionar. No solamente porque nuevamente, al igual que Maynes, ven la infraestructura como la solución al problema técnico, sino que se ve que no tiene un conocimiento del metabolismo natural del agua, queriendo recargar un cuerpo de agua salada con agua dulce, ¿no? Habría que ver quién va a financiar esos proyectos de infraestructura, porque para ella la participación del sector privado, es decir, la participación del capital privado en áreas estratégicas del desarrollo nacional, como es la seguridad hídrica de la población, no es un problema. Cuando hemos visto en otros países, incluso en México, pero en otros países como Bolivia, cuáles son los problemas que hay de que el capital privado que busca y persigue ganancias participe en la gestión de un sector como es el sector hídrico, que más allá de ser un sector económico, es un sector enfocado al derecho social comunitario, ¿no? Es decir, el agua es un derecho social, no es una mercancía por el cual se le pueda tener una ganancia. Y en este sentido me preocupa a mí que estas agendas ambientales que promueve Xóchitl Gálvez lo haga insistiendo en la necesidad de crear una alianza entre México, Estados Unidos y Canadá. Porque, digamos, las relaciones diplomáticas son importantes, pero también hay que reconocer que las condiciones políticas de negociación y de desarrollo económico de los países determina mucho la correlación de fuerzas a la hora de la negociación política, ¿no? Lo que hemos visto en el caso del Telecán o del Temec. Para terminar, me gustaría como mencionar rápidamente las propuestas de corte ambiental que tiene la candidata Claudia Sheinbaum. Creo que su enfoque que tiene sobre la creación de un plan hídrico nacional es más cercano, aunque todavía dista mucho de abarcar la gran complejidad que representa el tema de la crisis hídrica en nuestro país, porque apuesta por el desarrollo de una técnica para aminorar los impactos de la crisis que vivimos en nuestro país en materia de sobreexplotación y contaminación de agua. Lo importante, creo, a rescatar es que pone como pilar de su estrategia nacional revisar las concesiones de agua, que como decía, es un paso indispensable para comenzar a reconstruir la riqueza hídrica de nuestro país. Creo que es importante que su política hídrica lo hace mencionando la necesidad de rescatar los ríos contaminados, en tanto que el 95% de los ríos que tenemos en nuestro país se encuentran devastados por la emisión, por el vertimiento de sustancias químicas de diversa índole, y que pone la necesidad de que se creen plantas de tratamiento y de reciclado de aguas residuales, no por parte del Estado mexicano, no por parte de la población, sino por parte de las empresas, ¿no? Lo que aludía la doctora Carla en su presentación, que sea quien contamina, paga. Y las empresas, como hemos visto, han devastado el territorio nacional y son ellos los que tienen que pagar
no que nosotros les paguemos por los servicios ambientales que dan, sino que sean las empresas quienes inviertan por esta reconfiguración del sistema de potabilización de las plantas de tratamiento. Aunque la candidata Claudia Sheinbaum habla de la transición energética, lo hace mencionando la necesidad que sea una transición energética no inmanente y urgente, sino escalonada, en donde se promueva la construcción de plantas de luz, aprovechar la luz solar, pero que en lo inmediato no abandone el petróleo mexicano, porque creo que es claro para ella, o al menos así me parece, la importancia estratégica que tiene Petróleos Mexicanos, no solamente para la seguridad energética del país, sino también para la seguridad económica del territorio nacional. Me gustaría ya cerrar con las consideraciones que creo pueden servir como guía para la formulación de una nueva agenda ambiental o el perfeccionamiento de las agendas que tienen las candidatas o el candidato, según quien quede en la presidencia. Creo que de base no se puede pensar la protección del ambiente en nuestro país si no se pone como eje de la política ambiental, de la política pública, el tema de la soberanía territorial. Se requiere una soberanía nacional sobre los recursos naturales y la población que son estratégicos para el desarrollo nacional. Es ahí que el Estado debe garantizar que las aguas nacionales, que los bosques nacionales, que la biodiversidad de México sea a favor del desarrollo de la nación mexicana, de la población mexicana. Esto viene acompañado de crear mecanismos de soberanía económica, del impulso de un desarrollo industrial y comercial que no implique sobreexplotación y contaminación del ambiente, ni tampoco enfermar a la población. Yo creo, por ejemplo, que si se promueve la creación de parques industriales, se debería regular que las empresas extranjeras y nacionales que inviertan allí estén completamente cuidadas y reguladas, no por ellas mismas, sino por el Estado mexicano, para que estas empresas no contaminen el ambiente, ¿no? Además que espero que en estos parques industriales que se han propuesto, tanto por la candidata Xóchitl Gálvez como por Claudia Sheinbaum, pues se le dé cabida a las pequeñas y medianas empresas que están actualmente sobreviviendo en nuestro país. Pero este cuidado de la soberanía territorial creo que no se puede construir si no se hace sobre la base de una soberanía tecnológica. Es decir, tiene que haber en nuestro país la generación de una política de desarrollo científico y tecnológico que más allá de impulsar un productivismo académico, como lo ha sido durante las últimas décadas, promueva que las y los investigadores desarrollemos proyectos de investigación que incida positivamente en la atención de los grandes problemas nacionales, es decir, que se haga una ciencia y una técnica a favor de la nación, a favor de México, de atender y desarrollar las estrategias que existen, así como de empoderar a las comunidades que hoy día se ven afectadas en su economía, en su ambiente y en su salud. Esto nos permitirá avanzar hacia la creación de una soberanía ambiental, de una autodeterminación desde el Estado, pero también fuera de este, en la protección del ambiente, lo cual creo debe hacerse desde una agenda nacional, no internacional, no norteamericana como la Agenda 2030, sino la generación de una agenda mexicana para regular las actividades económicas, las actividades industriales, las actividades financieras, que directa o indirectamente hasta el día de hoy han representado ser la base jurídica, la base institucional de la devastación ambiental del país. México tiene que crear su propia agenda de autodeterminación ambiental y de cuidado de su naturaleza. Pues eso es lo que yo había preparado para comentarles y pues ahora seguimos con la programación del evento, que creo que es lo más interesante, que es el diálogo entre los que estamos conectados, ¿no? Más allá de lo interesante que ha sido lo que cada uno de nosotros hemos expuesto. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Ha tocado usted, pues, aspectos también medulares que tienen que ver con la política ambiental y también cómo esto se va reflejando en las diferentes agendas que deben de conformar, pues, entonces, la política ambiental para el próximo sexenio. Y bueno, el doctor, pues, parte de la necesidad de tomar en cuenta el contexto del país
para analizar pues todas las agendas que se han ido generando. Y que bueno, pues en el contexto nacional vemos que la política ambiental en los últimos años pues ha estado marcada por las reformas neoliberales, por el neoliberalismo, ¿verdad? Como ideología y plataforma económica de los cambios más importantes a nivel nacional, y que esto por supuesto ha tenido un impacto negativo en la protección del ambiente, porque ha llevado a la desregulación ambiental para favorecer entonces pues la entrada del capital transnacional al territorio nacional, y al mismo tiempo ha llevado a que las políticas nacionales de turno pues se hayan plegado a los intereses de las compañías transnacionales, ¿no? Y que también pues por supuesto el derecho haya hecho concesiones a estos intereses que han de cierta manera demeritado la protección ambiental a nivel nacional. Dentro de los aciertos del gobierno de ANLO, pues por supuesto, subraya el doctor, está en primer lugar el reconocimiento de la existencia de una crisis socioambiental, cosa que otros gobiernos no habían hecho anteriormente, y la creación de un programa desde una perspectiva socioambiental. Igual enfatiza el doctor que no hubo concesiones mineras durante este sexenio. Al mismo tiempo, pues, también resalta los aspectos de los diferentes candidatos. Jorge Álvarez Maínez, pues, propone crear el Fondo de Financiamiento para la construcción de una infraestructura hídrica, incidir en la distribución desigual del agua, buscando mayor justicia en ella, cumplir los acuerdos internacionales y promover la creación de huertos urbanos. Igual habla de la transición energética, de medios de transporte ambientales y de la mejora de la normatividad. El doctor pues enfatiza también en la necesidad de tener en cuenta que no es con acciones y con medidas que tengan en cuenta pues iniciativa individual cómo se puede resolver el problema ambiental, que es un problema de naturaleza también social. Igual, pues, analiza la propuesta de Xóchitl Gálvez, enfatizando en algunas de las ideas fundamentales. Por ejemplo, su propuesta de reforestar con base en el desarrollo de bosques de lluvia, de crear una infraestructura para almacenar y reutilizar el agua de lluvia, sobre todo en la zona de Texcoco, cumplir los acuerdos del país o sea, los acuerdos internacionales, sobre todo el Acuerdo de París sobre cambio eh, climático, y también pues su propuesta de vincular tanto al sector público como privado en el desarrollo de la agenda ambiental nacional. Y bueno, en el caso de la candidata de la Cuarta Transformación, pues enfatiza el doctor en su idea de crear un plan nacional hídrico, en su idea también de las reformas estructurales de la legislación, en la transición energética escalonada, para que dé margen para el desarrollo también de infraestructura en el país que la haga sostenible, la mitigación de los gases de efecto de invernadero. Y bueno, finalmente, pues el doctor José Manuel hace una propuesta de 4 puntos esenciales que deben estar presentes, y según él, pues sería muy pertinente que se tomaran en consideración para estructurar una nueva agenda ambiental. El primero es la soberanía nacional, el segundo es la soberanía económica, el tercero sería la soberanía tecnológica y el cuarto, la soberanía ambiental. Muchas gracias, doctor, por su exposición, y bueno, abrimos el foro a debate. Por favor, si alguien tiene pregunta, a comentario, pues que nos lo hiciera saber alzando la voz o haciendo también sus anotaciones en el chat. Bueno, aquí tenemos una primera nota de Ramiro González. Dice: buen día, gracias por sus presentaciones. En particular, felicito al doctor José Manuel por su excelente explicación y contexto del tema. Me ha permitido ampliar mi panorama al respecto. Mi pregunta sería, doctor, es para usted. Dice: ¿se sabe quiénes integrarían el equipo de expertos en temas ambientales de las candidatas o candidatos? Ok, Repito la pregunta. O sea, se sabe quiénes integrarían el equipo de expertos en temas ambientales de las candidatas o candidatos. Y en este caso, bueno, pues sí, nos gustaría comenzar por usted, doctor, y bueno, después los demás panelistas también pudieran intervenir.
Claro, mira, yo no tengo conocimiento de quién es la persona que se podría formar parte de la Secretaría de Semarnat, por ejemplo, pero yo creo que lo interesante del gabinete de Claudia Sheinbaum, que puede ser un factor positivo, pero a la vez puede resultarle más complejo a la tarea del quehacer político, es que se está rodeando no de actores políticos que hayan participado en la gestión pública históricamente, ¿no? Habrá algunos personajes que sí tengan cierta experiencia, pero sobre todo creo que Claudia Sheinbaum, quien hasta ahora pareciera ser la que tiene más probabilidades de ocupar la presidencia en el próximo sexenio, creo que su gabinete lo está enfocando más hacia un sector científico, ¿no? Ella misma viene de ese espacio, ¿no? De un espacio académico. Y yo esperaría que a la persona que finalmente designe como representante de la Semarnat o representante de Conagua o representante de algún otro espacio institucional encargado de hablar del ambiente, pues tenga esta perspectiva científica que se requiere. A mí me preocupa que sea alguien como sin experiencia política, claramente en la toma de decisiones, porque muchas veces, aunque el papel del científico es político, ¿no? Digamos, nosotros como investigadores, nuestro quehacer científico está eh, marcado por nuestra propia ideología política. Yo creo que la participación del Estado en el Estado mexicano como una institución sí requiere saber sus funcionamientos, saber cómo se debe hacer el quehacer político, porque la ciencia muchas veces recomienda desde lo que se tendría que hacer, ¿no? Lo necesario que se tiene que hacer, pero recordemos que la política no es el deber ser o lo que se tiene que hacer, sino es hacer con lo que se tiene, ¿no? Y yo creo que ahí la experiencia política sí es importante, sobre todo en una institución tan complicada, tan compleja, tan contradictoria como es el Estado mexicano, ¿no? Y que por lo menos se continúe con la perspectiva que ha movido, creo yo, la toma de decisiones del actual presidente, que a muchas veces le ha salido bien, otras tantas no, que es elegir por el menor de los inconvenientes, ¿no? A veces ese termómetro lo tiene bien calibrado y elige las opciones de desarrollo nacional que le impliquen menos inconvenientes a gestionar, otras no, como en el caso de la termoeléctrica en Huesca, en Morelos. Yo creo que ahí fue un gran desacierto del actual gobierno el defender la termoeléctrica, no solamente porque de la ciencia, desde la ciencia y la academia habían propuestas para que la inversión económica que se dio en esa termoeléctrica no se perdiera, como la propuesta que tuvo la doctora Elena Burns, sino que dejó de escuchar a las comunidades o que él mismo defendió, que él mismo prometió que se atendería su petición de que la termoeléctrica no fuera, ¿no? Yo creo que ahí fue una decisión donde se esperaba tener el menor de los inconvenientes, pero desafortunadamente hasta el día de hoy ese sigue siendo un conflicto socioambiental vigente en nuestro país, ¿no? Yo sí podría responder, quizá mis compañeros tengan información más puntual o puedan complementar lo que dije. Muchas gracias, doctor. Doctora Carla, doctor Juan Francisco, si, bueno, gustan pues profundizar en este aspecto de la pregunta. No Bien, sé si muchas pueden. gracias. Pues básicamente, obviamente no hay pueden sonar muchos nombres tras bambalinas, no sin ninguna formalidad, porque no hay un listado del gabinete hasta en el momento en que se da la elección y ya tenemos resultados de la elección, ¿no? Inclusive, pues se da a conocer normalmente en la tradición política hasta una vez que ya se va a entrar en operación, ¿sí? Y de repente, cuando se da esta cuestión, también hay ajustes en el desarrollo quizá de los primeros meses, ¿no? De la instauración del nuevo gobierno. Lo interesante, yo rescato, es algo que señalaba el doctor Luna, que lo más deseable es que en cada una de las áreas, sobre todo con un tema muy técnico, como es la parte medioambiental, tengamos expertos de trayectoria, ¿sí?
específicamente aquellos que incluso vienen de una carrera al interior de las dependencias. Tenemos el servicio de carrera, ¿no? Que permite que haya evolución y formación de quienes están en la estructura de la dependencia. En la titularidad de las dependencias, sobre todo tratándose de la administración pública centralizada, pues no siempre quien se elige como titular tiene la carrera, el servicio profesional de carrera en esa dependencia, sino que hay un sesgo político, ¿no? Que hace que lleguen ciertos nombres por ahí. Creo que en ese sentido, si se repite el ejercicio, la experiencia, sí, lo más importante tiene que ver con la congruencia y la voluntad política, ¿no? Es decir, que quien esté asumiendo el rol esté muy consciente del compromiso de gobierno al cual se está sumando y además llegar con toda la responsabilidad de partir de lo establecido antes de establecer nuevos cambios, ¿no? Y creo que también tratar de hacer una inspección de cómo encuentra tanto la dependencia como el panorama objeto de tutela y gestión de la dependencia. Y a partir de ahí no nada más llegar a sumarse a un proyecto de manera general, políticamente hablando, sino hacer una propuesta inclusive al Ejecutivo Federal de tratamiento sobre la problemática del sector, ¿no? Y bueno, eso lo puede hacer quien tiene responsabilidad, voluntad política, pero también una experticia, una formación acorde con las áreas a las cuales se les está encomendando, ¿no? Creo que eso es lo deseable en todas las áreas vinculadas con medio ambiente y con toda la administración, a los diferentes organismos. En el caso de medio ambiente, pues obviamente el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, pero también de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Salud, sí, una serie de dependencias y órganos que tendrán que tener un engranaje, ¿no? Y operar de una manera lo más integral posible, ¿no? Creo que ya debemos de superar el ejercicio aislado de la gestión pública, ¿no? Sino hablar de un proyecto de gobernabilidad y gobernanza que sea viable y que pueda ofrecer resultados contundentes a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias, doctora. Doctor Juan Francisco. Sí, muchas gracias. Bueno, complementar en ese sentido sobre este cambio paradigmático, ¿no? De qué entendemos por desarrollo, sobre todo en lo que comentaba el doctor Luna sobre la propuesta de uno de los candidatos que se enfocaba en este aspecto individual, ¿no? Cuando el cambio climático, pues, entendemos que es el impacto, digamos, de la raza humana como especie. Y otro tema que me llama la atención también, el papel de las regulaciones, porque efectivamente ya tenemos pues la normatividad, pero por ahí una candidata decía que ya existía una ley, pero que se materialice, pero también pero no es de voluntad del ciudadano, sino es un trabajo del colaborativo, por así decirlo. Es ¿qué tiene que hacer el Estado para que vivamos en un Estado de derecho, ¿no? Y eso se tiene que ver también desde las propuestas. Y otro tema que me llama mucho la atención que quería retrotraer, que comentaba el doctor Luna sobre la soberanía, pues precisamente porque ante una crisis hídrica, no nada más es la falta del derecho humano al agua, sino las posibles afectaciones que esto pudiera llevar hasta incluso problemas sociales, ¿no? Como otros conflictos de mayor violencia. Entonces, eso también se tendría que agendar en las propuestas de las y el candidato. Por otro lado, la inspección, la fiscalización de los mayor presupuesto, ¿no? Como decía la doctora Carla, sobre mayor presupuesto a instituciones como relacionadas al cuidado del medio ambiente, a la salud, a la seguridad social, incluso que dentro de los requisitos para la nueva administración se incluyeran temas de sostenibilidad en las licitaciones, por ejemplo. Es decir, como ver esta visión más integral, ¿no? Y también, por otro lado, entendemos que si bien el Estado mexicano tiene la obligación de proteger la naturaleza, también
estamos interconectados con el resto del planeta. Y también otro debate pendiente sería el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Entonces, que eso ya, diga, ¿cuál es la razón de incluir estos temas? Pues que muy probablemente las acciones que tal vez estamos pensando para 6 años, por la necesidad de urgencia de la crisis climática actual, las acciones debieran ya materializarse, digamos, desde de estas propuestas, ¿no? De manera más inmediata y más eficaz. Y esa es como, esa emergencia no se aprecia en ninguna de las propuestas. Bueno, al menos desde mi punto de vista, no sé si el doctor o la doctora también así lo perciben. Muchas gracias, doctor, eh, también por su respuesta. Aquí en el chat nos plantean, Ramiro González, muchas gracias a todos por su explicación. Este tipo de foros son importantes. Y bueno, adelante, Mario Axel, por favor. Buenas tardes. Sí se escucha, ¿verdad? Sí, Sí, se escucha. Yo tengo una duda de lo que mencionó el doctor José Manuel habló sobre AMLO, pero específicamente de como el fracking. ¿A qué se refiere más o menos con ese concepto, como en español que vendría siendo? ok. Muchas gracias, Mario. Pues el fracking es una técnica de extracción de gas natural que se hace mediante la fractura, ¿no? Que es como el fracking, ¿no? Fracturar las rocas del subsuelo, eh, primero con material explosivo, con tecnología como de excavación, y que después, para separar las rocas del gas natural, que se extrae hidrocarburo, se emplean diversas sustancias químicas, ¿no? Para hacer ese separado. Y una vez que los lodos, ¿no? Al momento de generar esta separación, todos los lodos son extraídos, son dejados ahí o vertidos en cisternas, ¿no? Y ya el gas natural que se emplea, pues se utiliza como hidrocarburo, ¿no? Esto es una de las prácticas extractivistas de mayor contaminación que existen ahora a nivel global. Todos los gasoductos por los cuales que se instalaron en nuestro país en la zona norte, en el oriente y el poniente del territorio nacional, son gasoductos que transportan gas fracking, gas shale, o también llamado gas natural, ¿no? Que es un gas que aunque se promueve como más sustentable, en realidad tiene pesos ecológicos y socioambientales muy fuertes, ¿no? A eso me refería con el gas fracking. O también se le conoce como gas lutita. Gran parte del gas que hay en nuestro país, de este gas natural, gas shale, proviene de los campos norteamericanos, ¿no? De los campos de Texas, donde esta actividad sigue estando vigente, ¿no? Así lo podría explicar muy someramente. Quizás si hay algún aquí ingeniero hidráulico que me escuche, eh, se habrá ido para atrás con mi explicación tan general del gas fracking, pero en términos coloquiales, así es como lo entiendo, y esos son los efectos que produce. Y nada más, aprovechando que tengo el uso de la voz, creo que hay otros dos puntos que ahora, escuchando a mis compañeros de mesa sobre las personas encargadas de las instituciones de protección ambiental y de la política pública, creo que me resulta interesante dos puntos. Primero, que sí se tiene que tener en cuenta la experiencia académica, que es un especialista en el tema, la experiencia política, pero sobre todo sí se tiene que ver el currículum de esas personas para que tengan no solamente intereses políticos, sino una verdadera preocupación por el ambiente. Porque, por ejemplo, el actual secretario de la SADER, ¿no? Víctor Manuel Villalobos, pues no es ni más ni menos que uno de los defensores asiduos de los titanes de la biotecnología en nuestro país. Es decir, Villalobos defendió a Monsanto, defendió a Bayer, ¿no? Y que ha sido un actor que ha limitado mucho el, el, el que la SADER pueda avanzar en el uso de sustancias orgánicas como factores de producción ambiental, ¿no?
Y yo creo que algo que tampoco se ha discutido, pero se tiene que hacer en este tema, es que las políticas públicas de protección al medio ambiente sean de corte transeccional, ¿no? Es decir, que no llegue una nueva presidente o un nuevo presidente y que con su visión de nación, con su visión política, venga a reconfigurar todo, manteniendo algunos aspectos de la anterior administración o renunciando a todo lo que se ha hecho. Yo creo que es importante que sí se generen estrategias que, sin importar quién encabece el Ejecutivo Nacional, se lleven a cabo, ¿no? Como bases de políticas públicas intocables, ¿no? Biseccionales, triseccionales, porque como estamos hablando de la recuperación del medio ambiente, hay procesos ecosistémicos que en 6 años no se alcanzan a ver, ¿no? Es que se tienen que ver en 18, en 21, ¿no? O en más años, y que en este sentido, digamos, pueden coincidir cualquier actor político en que se tiene que proteger el agua, se tiene que proteger el aire, y quizá ahí encontremos puntos en común, a pesar de la diferencia de la ideología política de cada actor, en que se puedan mantener a lo largo eh, del ciclo electoral de nuestro país, ¿no? Y por último, que aunque estamos hablando aquí del tema de la presidencia de la República y cuál es la agenda ambiental, creo que esto necesariamente tiene que ir acompañado por una agenda política en los municipios, en los territorios locales, ¿no? Porque el Estado tiene una cierta perspectiva, el gobierno federal tiene un nivel de acción, pero muy difícilmente van a poder saber en tiempo real lo que está ocurriendo en el territorio a pie, a local, ¿no? Yo creo que ahí la tarea de las alcaldías, de los regidores, ¿no? La cadera de los senadores es muy importante. Tiene que haber una estructura transversal de todo el Estado mexicano en sus múltiples niveles de gobierno, y que por lo tanto también tiene que haber una sincronía entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, para que las tres instancias estén en común acuerdo de lo que se tiene que hacer es proteger el ambiente en nuestro país. Eso yo quería nada más añadir. Muchas gracias, doctor. Eh, ¿Alguno de los presentes tiene alguna otra pregunta, comentario? ¿Los panelistas quieren hacer algún comentario final? Bien, bueno, pues si no hay preguntas o comentarios, pues le vamos a ceder el uso de la voz al doctor José Manuel, sin antes, pues primeramente agradecerle su invitación para participar en este importante foro, igual agradecer a todos los que han participado en el mismo y lo han seguido también por la plataforma YouTube, y por supuesto a los tres panelistas por sus importantes aportaciones para analizar este importante tema. Entonces, bueno, le cedo el uso de la voz, doctor, para que dé las palabras finales y declare clausurado el evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Pues sin duda comparto el sentir que tanto usted como los panelistas han expresado de que este evento es un evento necesario, no en términos académicos, sino en términos sociales. Yo creo que más allá de la coyuntura electoral por el que estamos viviendo en nuestro país, creo que es un tema que se tiene que mantener siempre en las agendas de discusión de todo espacio político, de todo espacio de derecho, ¿no? Yo creo que no es casual que las instituciones que están participando en este foro sean la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Autónoma de Morelos y el Departamento de Sociología de la UAM. Yo creo que y como desde la Coordinación de Ciencia Política también. Yo creo que esto es importante porque vemos cómo el tema del ambiente no es un tema propio de las ciencias naturales, no es un tema tampoco de los ingenieros o de los biotecnólogos, y es un tema del quehacer político y de legislación, en tanto que el medio ambiente es un derecho colectivo de los pueblos que tenemos que reconquistar, y qué mejor que quienes estamos investigando desde lo teórico o lo práctico estos temas, desde nuestras disciplinas, pues abonemos un poquito en esta perspectiva, ¿no? Y eso es un llamado que se ha buscado hacer desde la Coordinación de Ciencia Política, desde el Departamento de Sociología, de que el tema ambiental sea un tema político, que se politice el tema ambiental, porque creo que es algo que ha hecho falta en las discusiones y en los foros. Pues no me queda más que, a nombre del jefe del Departamento de Sociología, el doctor Adrián Hernández Cordero,
y, y en nombre de la Coordinación de Ciencia Política, a la cual yo estoy adscrito, agradecerles primero a la panelista y el panelista que nos acompaña, la doctora Elizabeth Mariscal y al doctor Juan Francisco Astudillo por su generosidad, su compromiso con los temas socioambientales. También al doctor Jesús Armando Martínez por el trabajo que ha hecho de moderar este evento y a todas y todos los compañeros que nos han acompañado en redes sociales y en la sesión de Zoom. Pues siendo las 12:41, se podrá considerar como terminada esta actividad. También agradecerles a los compañeros de sistemas informáticos del CEU de la UAM que nos hayan apoyado en las gestiones técnicas de este evento, ¿no? También a la compañera Denise Rosas que nos ha acompañado en la logística y en la organización de esta actividad y pues una invitación a que sigan pendientes en las redes sociales de la UAM, del Departamento de Sociología, de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM para las diversas actividades académicas que se lleven a cabo. Pues muchas gracias a todas y a todos.